gestión de contenido empresarial y contenido web. Y parte de mi día a día consiste en escuchar los dolores de nuestros clientes en materias de gestión documental y no solamente escuchar, sino brindar soluciones, ver cómo los podemos ayudar apalancados en la tecnología. Tengo un anuncio previo a esta presentación y es que la charla de hoy no va a ser estrictamente de productos, ya que va a ser un reflejo de lo que es nuestra metodología dentro de Oracle Colombia para trabajar este tipo de proyectos de gestión de contenido. Y cuando digo un reflejo es porque estamos contextualizados acá en que las soluciones que se brindan en gran medida están dadas por las resoluciones y las leyes que rigen buena parte de Latinoamérica, que con diferentes nombres y diferentes números, pero son parecidas en torno a la gestión de contenido. Entonces, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, lo he visto, en Chile, hay leyes de la gestión del contenido e iniciativas de cero papel. Entonces, nuestra metodología dentro de Oracle Colombia ha sido cómo nos enmarcamos dentro de lo que exige la ley para que su empresa primero cumpla con la ley de acuerdo en materia de gestión documental y luego vemos más beneficios. Pero la presentación de hoy va más encaminada a cómo nos hemos comportado nosotros de acuerdo a esas resoluciones que rigen en Colombia y cómo la tecnología nos ha ayudado y cuáles son esos beneficios adicionales que traen posterior a implementar estas resoluciones. ¿Vale? Entonces voy a empezar por las preguntas que usualmente me hace a mí un cliente. Cuando nosotros, hay dos tipos de escenarios. Uno es cuando un cliente se da cuenta que tiene un problema o cuando se ve obligado a que tiene que cumplir con la ley. Y usualmente cuando nosotros vamos solamente a mostrar los beneficios de gestión documental, una pregunta que es muy válida y esto todo el mundo está en el derecho a hacérsela siempre, es ¿qué pasa si yo no hago nada? Eso es, no hacer nada siempre es una alternativa. ¿Qué pasa si no hago nada? Yo puedo decir muchas maravillas de lo que es gestión de contenido, pero eso es algo que viene siendo como novedoso hoy en día, ¿se entiende? Aunque no lo es. Entonces es muy válido preguntar, bueno, y si yo no hago nada, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Voy a enumerar algunas solamente. Y cuando yo termine de enumerarlas, ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimos ejemplos y que para la realidad de cada uno pueden existir N cantidad de situaciones donde ustedes se van a dar cuenta de las consecuencias. Consecuencia 1, asumiendo que es una empresa colombiana, que también pasa en otras ciudades, en otros países de la región. Al menos en Colombia, como les mencionaba, con lo de esta ley, hay una multa económica. Cuando alguien decide no hacer nada y no tiene un programa de gestión documental dentro de su compañía, lo primero que se enfrenta es una multa económica de 80 salarios mínimos, que son como $30.000, creo, mal contados. Pero vamos más allá de lo que es, más allá de la multa económica. ¿Qué otras consecuencias podrían encontrarse una compañía que no tiene una política clara o no tiene automatizado o se apoya en la tecnología para la gestión documental? Otra consecuencia es la lentitud en los procesos. O sea, ustedes pueden pensar y se dan cuenta que dentro de una empresa hay N cantidad de procesos y estos procesos muchas veces, si no la mayoría, están soportados sobre un documento. El documento viene siendo como la gasolina que mueve el proceso. Por ejemplo, algo que vimos a diario dentro de nuestra empresa es que nosotros cuando viajamos tenemos que pasar, cuando llegamos ya a nuestra ciudad, tenemos que pasar un reporte de gastos, tenemos que enviar las facturas digitalizadas y esas facturas disparan otro proceso y ese proceso no empieza si no tiene asociado una factura digitalizada que consiste en un gasto que yo realicé mientras viajaba. Así como ese, hay N cantidad de ejemplos, no sé, una consulta, solicitar un certificado, todo implica un proceso que es fuertemente dependiente de un contenido. Entonces, como les decía al principio, ustedes se podrán imaginar muchos más ejemplos, pero el hecho de no contar con una política de gestión documental
podría impactar, y estoy seguro que impacta, lo hemos visto en muchos casos, en que esos procesos internos que maneja una compañía se van a ver afectados y pueden llegar a tornarse muy lentos o incluso no despegar o no arrancar. Porque si un documento depende de que un proceso comience, se podría estancar si el documento se perdió, si no es fácil encontrarlo o si no está digitalizado, por ejemplo. Segunda consecuencia que hemos visto basado en la experiencia. Cuando no tengo una política de gestión documental, se pone en riesgo la seguridad de muchos documentos dentro de una compañía. Entonces, si han visto televisión, las noticias, los casos de Wikileaks y eso, fácilmente cuando yo dentro de una compañía no tengo una política clara de qué documentos son confidenciales, cuáles puede acceder determinada persona y cuáles no, yo estoy comprometiendo la integridad y la seguridad de un activo digital como los documentos de una compañía al darle acceso a alguien que no debería estar autorizado a un documento que podría ser confidencial. Entonces, en materia de seguridad, esta puede ser otra consecuencia de no tener una política de gestión documental implementada. Y al final del día, en términos generales, cuando todo esto se combina, sucede lo que en inglés se llama infoglut, que es que tengo tantos documentos, tanto archivo, tanta documentación, que yo al final no sé ni qué es lo que tengo, porque no puedo consultar fácilmente, no puedo saber dónde está algo, es decir, que pierdo la traza de un documento. Y en términos en inglés, a eso se le llama infoglut, que es que yo estoy lleno de información, pero no sé qué hacer con ella, ni puedo ponerla a trabajar para mí. Entonces, como ven ustedes, solo por nombrar algunas consecuencias, les he mostrado qué puede pasar si uno, que es una pregunta muy válida, decide no hacer nada. Entonces, esas pueden ser varias de las consecuencias de no hacer nada en materia de gestión documental. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos para evitar esto? ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros dentro de Oracle, como les mencionaba al principio, hemos cambiado el paradigma de cómo abordar este tipo de situaciones y lo que hemos hecho es que nos hemos ido más por el lado de llenar esa brecha que hay entre lo funcional y lo técnico, y nosotros lo que hemos planteado es una estrategia de gestión documental. Cuando hablamos de gestión documental, no estamos hablando de un producto, estamos hablando de una estrategia completa. Y mi primer mensaje, el primer mensaje que yo le doy a ustedes y a los clientes que nosotros visitamos a ayudarles con este tipo de temas es: olvídense que gestión documental es igual a software o un producto. Gestión documental es igual a una estrategia. El producto viene después y el producto es el que me ayuda a materializar la estrategia, pero sin una buena estrategia al principio, no hay mucho que el producto pueda hacer. Entonces, necesitamos tener una estrategia antes que cualquier cosa. Entonces, paso 1. ¿Cuál es el camino típico y tradicional que recorremos cuando le vamos a ayudar a alguien a crear una estrategia de gestión de contenido? Nosotros primero tenemos que pensar en cuáles son los objetivos de la organización. Porque les voy a contar de manera anecdótica, nos ha pasado muchas veces en un banco donde ellos tenían un gestor documental que a los ojos de las personas técnicas, el gestor documental funcionaba perfecto. Ellos decían: el desempeño ha aumentado, los índices, la base de datos está actualizada, yo consulto en menos de un segundo un archivo. Ellos decían que todo funcionaba perfecto, pero los usuarios funcionales, es decir, los que tenían los dolores cotidianos de necesito un documento, necesito un certificado, ellos decían que la herramienta de gestión documental no les servía. Entonces nos pusimos a analizar esos dos puntos de vista. El técnico dice que todo funciona muy bien y el funcional dice que no, ni siquiera sabía que tenían una estrategia, perdón, tenían un producto de gestión documental. Y nos dimos cuenta que es que cada vez más se nota que gestión documental no es un proyecto tecnológico, sino que es un reto funcional.
es más un proyecto que se tiene que abordar desde los objetivos de la organización a nivel funcional y donde la tecnología se vuelve un habilitador para cumplir esos objetivos organizacionales. Entonces, lo que hemos hecho acá es cerrar esa brecha entre el usuario funcional y el usuario técnico para que no pase lo que les mencionaba en el banco, que a los ojos de uno todo funciona perfecto y a los ojos del funcional las cosas no andan muy bien. Entonces, paso 1 que nosotros hemos encontrado en esta metodología es que tenemos que alinear las expectativas de los dos perfiles, tanto el técnico como el funcional, tienen que estar sentados en la misma mesa y alinear sus expectativas y sus objetivos para hacer de esto una estrategia sólida que va a ser exitosa a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo empezamos nosotros a armar esta estrategia? Les voy a contar qué hicimos hace un tiempo acá en Colombia. Como en Oracle somos una empresa de tecnología y esta, como les dije hace un momento, esto es más un reto funcional que tecnológico. Lo primero que hicimos antes de aventurarnos a esto fue que nos apoyamos en expertos de archivo y personas que han trabajado en el Archivo Nacional en Colombia, es decir, bibliotecólogos, personas expertas en ciencias de la información, bibliotecología, entre otras, porque ellos son los que tienen el conocimiento de cómo debería tratarse un documento. Ellos entienden muy bien la reglamentación alrededor de un archivo. Entonces hicimos lo que debería hacer una empresa cuando va a empezar un proceso de estos. Nos juntamos nosotros, Oracle, como tecnología, con nuestro producto, con un personaje de archivo experto en ciencias de la información y empezamos a fusionar los dos mundos. Empezamos a ver qué necesita alguien de archivo y qué nuestra herramienta le puede proveer. Y en ese orden de ideas lo que hicimos fue cerrar la brecha, cerrar ese gap que hay entre lo funcional y lo técnico y establecer unos pasos básicos que, como van a ver a continuación, dichos pasos parecen ser sencillos, pero son todo el resultado de un trabajo que se ha venido haciendo por más de 2 años, juntando varios testimonios, varios tipos de perfiles de personas expertas, ya sea desde el punto de vista de tecnología, almacenamiento y usuarios funcionales y de procesos. Entonces, voy a empezar con mi enumeración de los pasos para crear una estrategia de gestión documental. Aquí los vamos a resumir, pero cuando quieran hacer doble clic, me pueden hacer preguntas alrededor de esto. Paso 1. Nosotros tenemos que conocer todo el ciclo de vida de un documento desde que se crea o entra en una compañía. Entonces, como pueden ver, estoy mostrando un ciclo de lo que consiste la vida de un documento dentro de una organización. Desde el momento en que este se crea, que puede ser creado en una herramienta ofimática como Microsoft Word o cualquier otra, o cuando llega en físico, que debe ser digitalizado, o cuando está en físico en la empresa, pero se debe digitalizar. Todo esto, no importa cuál sea el documento, hay que darle una gestión durante todos los pasos que constituyen su ciclo de vida. Nosotros dentro de Oracle tenemos una solución. Nuestra solución abarca todos los pasos que deben cubrirse en el momento en que se va a establecer una estrategia de estas. Y para que la estrategia sea sólida, tiene que tener cobertura y auditoría en cada uno de estos pasos. Si alguien llega y me dice a mí, bueno, entró el contrato número tal, dígame, ¿en dónde está ese contrato? Con una buena estrategia de gestión documental, yo podría ser capaz de decir si está en un flujo de aprobación, si está en la etapa de recepción, o si incluso ese contrato ya tiene que haber sido destruido o está en una etapa donde tiene que ser conservado durante 3 años, por decir algo. De eso consiste poder tener la trazabilidad de un documento dentro de una compañía. Entonces, para lograr tener toda esta visibilidad y control de lo que es el ciclo de vida de un documento dentro de una compañía, lo primero y más importante que nosotros tenemos que averiguar es qué le duele a las personas funcionales. Esto fue uno de los hallazgos que hicimos utilizando estos recursos que les mencionaba de bibliotecólogos, ciencias de la información y otros recursos. Primero, pensemos en las personas. ¿Qué le duele a un usuario funcional?
el que va todos los días a la empresa y trabaja y vive los procesos de la compañía, ¿dónde siente él que su vida podría ser mejor o que él podría ser más eficiente? Cuando nosotros vemos qué es lo que el usuario funcional necesita, es cuando empezamos con el pie derecho y decimos, bueno, cuando esté implementada la estrategia de gestión documental, este tipo de usuarios, las personas que viven los procesos y sufren los documentos todo el día, son los que van a ver un cambio y una mejoría gracias a esta estrategia. Por ejemplo, la anécdota que les contaba al principio, no se empezó por ahí. Empezaron los usuarios técnicos diciendo queremos almacenar, queremos guardar los archivos, ponerlos en una base de datos o en un file system. Todo eso se pensó y se olvidaron de esos personajes que son los funcionales. Se olvidaron de las personas que viven el proceso a diario. Por eso cuando ellos ya tenían una solución implementada, a los ojos de los funcionales no veían ningún beneficio. Entonces, paso 1 dentro de esta estrategia es estar al tanto de cuál es el ciclo de vida del documento y pensar en cuáles son los dolores y las necesidades que tiene un usuario funcional o la persona que vive a diario los procesos dependientes del contenido. Y eso me lleva a mostrarles el segundo paso. Como también les decía anteriormente, las empresas consisten y están llenas de procedimientos que bien podrían estar asociados a un contenido. Y por contenido entiéndase cualquier cosa, cualquiera, desde una hoja de Excel, una foto, un archivo en PDF, incluso una grabación. Aquí, no sé, en sus países, por ejemplo, en Colombia, ya es muy raro cuando uno va a una telco a comprar un plan de datos para internet o una línea telefónica. Lo que uno hace es que llama a un call center, a una línea, y uno procede a firmar verbalmente un contrato. Entonces, ellos le leen a uno todas las cláusulas y todo el reglamento alrededor del contrato y luego le preguntan, vamos a proceder a firmar el contrato. ¿Está usted de acuerdo, William Galíndez, con lo que voy a decir? Dicen todo y uno dice, sí, estoy de acuerdo, y eso queda guardado y eso se vuelve la prueba de que yo firmé que quería tener un servicio con ellos. Eso funciona así en Colombia y ahí es donde voy cuando dice que un proceso puede ser cualquier contenido, no solamente un archivo en Word o una foto, puede ser incluso una grabación de audio, donde yo el día de mañana diga, no, yo no he firmado nada con ustedes, yo no adquirí ningún servicio. Tiene que ser muy fácil para la empresa que está dando ese servicio ir a la base de datos y encontrar entre los millones que deben de tener de registros dónde está la grabación donde yo dije que sí aceptaba las condiciones del servicio y que firmaba un contrato verbal con ellos. Es ahí donde es tan importante el contenido y cómo este puede impactar un proceso de una compañía. Entonces, paso 2, los procesos. ¿Qué llevamos hasta ahora? Cuando vamos a implementar una estrategia de gestión de contenido, primero vemos qué le duele a las personas y segundo, cuáles son esos procesos que tienen área de oportunidad para ser automatizados y que dependen fuertemente del contenido. Cuando yo tengo claro esas dos cosas es cuando puedo pasar al tercer paso de los sistemas. Miren que el producto, como les decía al principio, en una estrategia de gestión documental no tiene que ser lo más importante. El producto se vuelve importante cuando yo tengo una estrategia clara y tengo visto todos los procesos y todas las cosas que yo debería cumplir dentro de mi estrategia. Es ahí donde se vuelve importante tener un muy buen producto para hacer la realidad y materializar dicha estrategia. Entonces viene siendo el tercer paso. Nosotros primero vemos una serie de cosas y al final es que ponemos el producto. Es ahí donde hay un cambio en el paradigma de qué es gestión documental, porque como les decía, no es un producto, es toda una iniciativa o una estrategia. Entonces, haciendo un doble clic en qué es el producto, nosotros tenemos una solución llamada Web Center Content que ayuda a materializar y a hacer realidad esas estrategias de gestión de contenido gracias a una serie de características que le merecen el nombre de una plataforma de gestión de contenido empresarial. Cubriendo todo el ciclo de vida de un documento, desde la creación o captura,
ya sea porque lo creo en un computador mío que hace parte de la compañía o porque lo capturo por un servidor FTP o por correo electrónico o llega en físico y lo digitalizo. ¿Cómo lo clasifico? Cuando hacemos doble clic en términos de gestión documental, que es clasificar, es decir, bueno, qué tipo de documental es, bueno, es un contrato, es confidencial, no es confidencial, lo pueden consultar, tiene que estar reservado en algún sitio. Luego asegurarlo, integrarlo con otras aplicaciones, porque aquí es donde la gestión de contenido agiliza los procesos de las compañías, porque todas las aplicaciones que yo tengo en una empresa, un CRM, una ERP u otras aplicaciones, los mismos empleados que me generen a mi contenido deberían estar integrados a la plataforma de gestión documental para que ésta se vuelva un repositorio único de toda esta información y que el día de mañana, cuando la aplicación CRM necesite un documento que fue creado en la aplicación ERP, no tengan que ir a preguntarle a la base de datos de la una a la otra, sino que consulten en un único punto de verdad o en un repositorio de gestión documental. Aquí el gestor documental se vuelve como un medio central y una única fuente de verdad donde las aplicaciones se van a integrar y van a guardar su información. Y por último, características de retención y de archivo, que aquí es donde está muy enmarcado en lo que les decía al principio de la ley colombiana, donde dice usted tiene que tener este determinado documento en su compañía durante 3 años y después tiene que destruirlo. Eso yo lo modelo en un componente de tablas de retención que trae incorporada la solución y puedo automatizar ese proceso y evitar una penalización o una multa por haber destruido o no haber destruido un documento que podría haberse desechado. Eso en términos de la ley. Y el usuario final, que está a la derecha, el usuario final debería ser capaz de tener acceso a toda esta información desde cualquier lugar de manera contextual, es decir, si yo soy una persona que tiene determinado rol de una compañía, toda la documentación que yo tengo a la mano debería ayudarme a hacer mi trabajo y no estar bombardeado por documentación o archivos que son irrelevantes para las labores que yo tengo que hacer en mi día a día. Entonces, ¿cuál ha sido el reto que han tenido estas plataformas de gestión documental actuales y cómo se ha llevado a cabo cómo se han superado estos retos? Primero, y que estoy seguro muchas personas están familiarizados con ellos, han sido las limitaciones de correo electrónico. No sé a cuántos les ha pasado que necesitan compartir un documento, una presentación en PowerPoint y que esta pesa 10 megabytes y hay personas que se atreven a mandarlas por correo electrónico y eso me bloquea la bandeja de entrada mientras descarga. Entonces, ese tipo de cosas como compartir un archivo a través del correo electrónico con algún compañero de trabajo es algo que ya se da por visto y no debería ser más un reto cuando yo tengo una estrategia de gestión documental, porque cuando yo tengo un repositorio donde puedo guardar las cosas, yo lo que debería hacer es enviar un enlace a la persona que le quiero compartir la documentación y no llenarle su bandeja de entrada con correos que pueden pesar mucho. El acceso desde cualquier lugar, desde ya les pido, pueden bajar una aplicación móvil de Web Center Content, es gratis, es para Android y iOS, donde yo puedo ya tener una aplicación que me permite conectarme al servidor de contenido y ver la información que está en descargarla, pasarla a mi computador, trabajar de manera offline, desconectado con los archivos que están en el repositorio. Debe ser fácil de usar, claramente la plataforma de gestión documental. Y como es fácil de usar, lo que ha cambiado con este paradigma es que se ha empoderado al usuario funcional, de que sea él quien ejecuta estas estrategias, quitándole dependencia al área tecnológica. Estos han sido los retos que vienen y que venían y que se han venido superando con las herramientas de gestión documental actuales. Entonces, fácil de usar. Como cualquier aplicación
que se respete hoy en día, su entorno está basado en web. Yo no necesito aplicaciones más cliente-servidor. Web Center Content es basada totalmente en un entorno web. De manera intuitiva se puede utilizar. Uno no necesita un curso para utilizar Web Center Content. Yo siempre hago la analogía de cuántas personas hicieron curso para aprender a usar Facebook. Nadie hizo curso de Facebook. Facebook se explica solo. Cuando uno entra, uno ya sabe dónde hace clic. Si quiere subir una foto, es obvio cómo se sube una foto. De igual manera funciona esta plataforma. Si yo quiero cargar un archivo, hay un botón que me carga los archivos. Si quiero buscar algo, tiene un buscador ahí a la mano. Entonces, es fácil de usar para hacer consultas, subir archivos, facturas, crear folders, jerarquías, en fin. Y como mencionaba, está disponible en aplicaciones móviles que son gratuitas, donde yo puedo tener acceso a todo el contenido desde mi tableta o teléfono celular. Ahora les voy a hablar un poco de las tendencias, de qué es lo que viene en materia de gestión documental y qué es lo que viene es un decir porque ya llegó. No viene, ya llegó. Entonces, nosotros este reto lo vimos aquí en Oracle y estoy seguro que muchos de ustedes. La gestión documental funciona muy bien cuando yo estoy pensando en términos de mi compañía, dentro de mi empresa. Cuando yo tengo que compartir un archivo con un compañero de trabajo, como los dos pertenecemos al mismo directorio, estamos dentro de la misma compañía, podemos tener acceso al repositorio sin ningún problema. Pero el mundo hay que verlo de la ventana hacia afuera. Uno no trabaja solamente con otros compañeros que trabajan en la misma empresa, sino que existen proveedores, clientes, socios de negocios, personas externas que tienen que hacer parte de esa cadena donde yo comparto documentación. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo que compartir un documento o algún archivo con alguien que no pertenece a mi compañía? Yo pierdo total control del documento una vez sale de mi bandeja de entrada o cuando lo subo en un Dropbox o cualquier herramienta que me permite compartir archivos hacia el mundo externo. Yo pierdo control y trazabilidad del documento una vez sale de mi firewall corporativo o de mi red interna. Entonces, ¿cómo hacemos también para solucionar eso? Porque con esto se crean nuevos retos. Cuando yo comparto archivos que van a ir al mundo exterior, empieza ya una falta de seguridad y control. Yo no sé la suerte de determinado documento cuando yo se lo comparto a un socio de negocio o un partner. Él lo podría redistribuir, lo podría copiar, lo podría imprimir, podría hacer muchas cosas que están fuera de mi alcance. Adicionalmente va a haber una proliferación de repositorios. Hay personas que les gusta determinado repositorio en Internet, otros conocen uno distinto, y cuando yo trabajo con diferentes proveedores que conocen distintos repositorios en Internet, lo que estoy haciendo yo es llevar documentación que podría ser muy delicada afuera y proliferarla por todos lados sin ningún control de esta. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a cómo enfrentar ese reto? Y esa tendencia que es, como les decía, ya llegó. Nosotros hemos visto la combinación de toda una experiencia digital de cómo hacer gestión del contenido por un lado y habilitar la colaboración por el otro. Entonces, voy a explicar esto un poco mejor. En la parte izquierda está lo que es la gestión del contenido, que se traduce al gestor documental Web Center Content, que les hablaba al principio, el cual tiene todas las características para hacer captura, clasificación, tablas de retención, archivar, encriptar, en fin, que eso está orientado mucho al colaborador interno o a la persona que trabaja dentro de una compañía. Luego, cuando pasamos la frontera de la compañía y tenemos que mirar hacia afuera y empezamos a colaborar y a enviar documentos a personas que bien podrían ser compañeros míos de trabajo o socios de negocio, es cuando entra el modelo cloud a ayudarnos. ¿Cómo hago yo para colaborar y a la vez tener control del documento? Aquí es donde viene nuestro servicio de Oracle Documents Cloud Service.
voy a mostrar en mi pantalla en qué consiste este servicio. Aquí ustedes están viendo cómo yo podría, mediante esta interfaz gráfica, compartir archivos con otros proveedores y a la vez tener trazabilidad de estos. ¿Qué es clave aquí? Esto es un servicio y está en la nube. La parte del principio está en mis instalaciones, en mis servidores, y esto está como servicio, esto está en la nube. Entonces miren en un ejemplo, una presentación que yo podría compartir con alguien, esta de Cloud Services. Yo puedo incluso ver las propiedades de este archivo, tener información de quién ha accedido al documento, que si existen versiones del documento. Esta por ser la única versión que he subido, entonces él no ha generado versionamiento, las propiedades del archivo, y para evitar lo que les mencionaba anteriormente, si yo quiero compartir este archivo de 1.16 megas o el de 6.42 megas, yo no tengo, es una mala práctica enviarlo al correo electrónico de alguien. Yo lo que podría hacer simplemente es darle en la parte derecha donde dice compartir, y compartir este documento con alguna persona a través de un link público donde yo simplemente comparto este enlace, se lo envío por correo y cuando él hace clic en el enlace tiene acceso directo a descargar el archivo. Y pues yo voy a tener en las propiedades del archivo quién ha accedido, quién lo bajó. Si pueden ver aquí en mi pantalla, yo tengo lo que se ha hecho dentro de este archivo. Se ha descargado, se ha visto y se ha descargado. Yo podría saber quién lo descargó y de esa manera tener gestión de lo que yo comparto de puertas para afuera dentro de mi compañía. Adicionalmente, tengo toda la metadata o descripción del documento asociada a él también en la nube y puedo tener una vista previa de lo que hay dentro del archivo sin necesidad de tener el software donde se originó. Me explico. En el ejemplo que estamos viendo es una presentación creada en PowerPoint. En el evento que yo no tenga PowerPoint en mi computador y compartí esto con alguien y él simplemente quiere saber qué hay por dentro, es posible verlo a través del navegador web sin necesidad de tener el software donde este fue creado. Eso se hace con una tecnología que hay por detrás del producto que permite transformar los contenidos y renderizarlos de forma tal que se pueden ver en un navegador. Y más para un perfil de administrador dentro de esta herramienta, cuando yo comparto archivos con alguien aquí, yo puedo escoger, por ejemplo, la cuota por usuario. Yo no quisiera que alguien me subiera archivos de 10 GB o 2 GB y ocupe mi espacio. Yo también puedo establecer los parámetros de cuántos días quiero guardar los archivos o una vez borrados, cuándo los puedo eliminar completamente. Qué tipo de archivos se pueden subir en la nube. Es tradicional y convencional que yo no quiero que las personas suban archivos ejecutables porque podrían ser un virus. Entonces, toda esta facilidad de este servicio a través de la nube de Oracle se puede tener a un simple clic. Esto no necesita un entrenamiento fuerte, esto está orientado para un usuario final y está basado totalmente en la modalidad de SaaS o PaaS, plataforma como servicio, y ya está listo para utilizarse. Yo no tengo que sufrir con instalaciones, alta disponibilidad, despliegues, nada de eso. Ya está el servicio listo para ser utilizado y es un complemento a lo que les mencionaba de qué es y cuál es la nueva tendencia y cómo hago yo para tener control de un archivo que sale de las fronteras de mi compañía. Entonces, a manera ya de conclusión, yo soy feliz si ustedes se llevan estos 3 mensajes que he venido diciendo dentro de mi discurso. Y es, primero, la gestión documental es una estrategia, no es un producto. Si alguien les dice, yo tengo un producto y porque tengo ese producto, entonces hay gestión documental, eso es falso. Y otro mito que hay acá es que no confundir gestión documental con gestión de la correspondencia. Siendo que la correspondencia es como el proceso, uno de los procesos más tradicionales dentro de una compañía,
se tiende a creer que cuando yo tengo dominado el tema de la correspondencia, entonces tengo gestión documental. Y la correspondencia es solamente uno de tantos tipos de archivos o documentos que podrían vivir dentro de una compañía. Entonces, ese es un mito y está apalancado en esto. La gestión documental es una estrategia, no es un producto. Y el acceso a la información debe ser desde cualquier lugar y en cualquier momento. Tampoco sería buena estrategia si yo dijera, necesito acceder a tal contrato, tal archivo y tenga que prender mi computador de escritorio, conectarme a la red interna y poderlo bajar. Yo la información debería tenerla en mi bolsillo, en las manos, a través de mi tableta, a través de mi smartphone. Entonces, esto es algo prioritario dentro de una estrategia de estas. La información tiene que ser desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y como vimos anteriormente, esto se apalanca ya sea en una aplicación móvil o accediendo al repositorio de archivos a través de la nube. Y por último, Web Center Content de Oracle es un habilitador para hacer del contenido un activo digital. Porque cuando yo tengo una plataforma de estas que me permite encontrar la información fácil, porque aquí traigo a colación otro mito. Muchas veces se piensa que gestión documental es tener un repositorio donde yo voy y guardo las cosas. Con que quede ahí guardado, ya. Y no, es poderla guardar y adicionalmente encontrarla rápido y fácilmente. No tiene ningún sentido que yo guarde algo y que después esté 2 horas buscando por ese archivo. La información, como en el anterior ítem, tiene que estar en cualquier lugar, en cualquier momento, rápido. Entonces, una plataforma como esta, que se apoya en las bases de datos o en un file system, que tiene buscadores potentes y todo esto, me permite optimizar los procesos de mi compañía y un proceso puede ser tan sencillo como hacer una consulta. Entonces, Web Center Content se vuelve un habilitador para que el activo digital trabaje para mí, para que los documentos me sirvan para acelerar mis procesos y se vuelvan un activo empresarial o como la gasolina en los procesos. Para eso nos sirve Web Center Content. Entonces, más allá de verlo como un producto, pensemos en él como un habilitador de estrategias de gestión documental. ¿Vale? Entonces, con eso termino y quedo atento a las preguntas. Muy bien, William, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si te parece, mantén la última slide, no te salgas de la última slide, William. Exacto. Okay. O con tus datos de contacto, con lo que sea, me voy a poner mi cámara. Ahí estamos. Si quieres, William, como hemos terminado, podrías a lo mejor probar a ver la webcam y así te podemos ver en la turno de preguntas, como tú consideres. Mientras, Sí, sí. os recuerdo, si quieres te invito a presentarla, a compartir la webcam. Ya estoy compartiendo. A ver si te veo. Ahora sí, ahora ya aparece. Perfecto, William. Bueno, pues aquí pasamos al turno de preguntas. Ya veis que estáis haciendo muchas preguntas. Nuestra compañera Camila os las está pasando ahí. Camila, ve pasando las nuevas preguntas que tenemos. Entonces, y recordaros, podéis plantear las preguntas vía micrófono. Levantar la mano aquellos que queréis entrar directamente por micrófono y os daremos preferencia a las preguntas escritas. Nosotros damos preferencias a las preguntas escritas y ya habéis visto que hay unas cuantas respecto a las preguntas. Damos preferencia, perdón, a las preguntas por micrófono. Entonces, aquellos que queráis entrar por micrófono, levantar la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Damos preferencia a aquellos que levantáis la mano porque nos gusta escucharos. Aprovechar ahora porque cuando veáis el vídeo de la grabación, pues no podéis hacer las preguntas a William. Bueno, William, antes de pasar al turno de preguntas, haznos así un resumen rápido de cuáles un poco los productos que tiene Oracle, porque nos has enseñado Web Center,
nos has hablado de él. Los productos que tiene ahora mismo Oracle, tanto en el cloud como on-premise, para gestión documental y gestión de contenidos. Ok. Para on-premise tenemos Web Center Content, que sería lo que se ubica en la parte izquierda, Web Center Content. Y en la nube se llama Oracle Documents Cloud Service. Son estos dos productos los que yo estoy mostrando acá, que son la solución completa. Oye, el Oracle Documents Cloud es de reciente, o sea, ¿lo estáis comercializando recientemente? Sí, es relativamente nuevo. Es relativamente nuevo, meses, años. 2 meses, O 2 sea o 3 que, meses. Sí. perfecto. ¿Cuál es un poco por así decirlo, la gran diferencia? El otro día estuvimos escuchando a un compañero tuyo que nos habló de otro área de Oracle, la parte de financials, de lo que es budgeting y presupuestación. Y nos hablaba de que realmente este tipo de productos en la nube, lo que directamente ya ponían, digamos, rebajaba mucho la barrera de acceso a nivel de coste, ¿no? O de inversión que hay que hacer en este tipo de productos. En el caso de Document Cloud es igual, es decir, es realmente un salto cualitativo en cuanto a la diferencia de precio, los servicios de gestión documental en la nube. El servicio de Documents Cloud Service no reemplaza todavía la parte on-premise. Es un complemento a esta. Es como mencionaba para tener la solución completa. Entonces, no es gestión documental total en la nube, sino que es un complemento de la gestión documental que yo hago on-premise. On-premise, ok. Eso por un lado. Y segundo, si el servicio es muy accesible y es como el paradigma sobre el cual nació la nube, que yo pago por un servicio, así como se paga por energía o agua, y es un cobro mensual. Entonces, en el momento que yo diga no quiero más este servicio, simplemente lo cancelo y ya. Ya, como si fuera el agua, cierro la llave y listo. No hay más. Entonces, sí disminuye dramáticamente costos de implementación y despliegue, pero quiero dejar claro que este consiste en un complemento a la estrategia actual y en el mejor de los mundos uno cuenta con las dos soluciones. La que va a ser mi gestión interna, donde yo tengo mis documentos confidenciales que necesito encriptar, clasificar y tener en mi data center, y esta parte que me complementa utilizando la nube. Bueno, recordaros, levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano, todos aquellos que queráis participar con micrófono. Simplemente tenéis que tener un micrófono conectado. No se os ve la webcam, o sea que tranquilos por eso. Simplemente se os oye por micrófono y por teléfono y lo hace mucho más directo. Camila, sigue habiendo, hay una serie de preguntas, si acaso pasarás también para que las veamos todas y ahora pasaremos. Me han preguntado dónde se publica la grabación del webinar. Todas las grabaciones de los webinars de Oracle están en demosdesoftware.com. Demosdesoftware.com. Ahí tenéis una biblioteca bastante amplia de webinars grabados, incluido este, que lo publicaremos en un par de, bueno, unas horas después de celebrado el webinar. Entonces, vamos a ver, vamos a leer alguna de las preguntas que nos estáis haciendo, porque no tengo ninguna mano levantada todavía. Vamos a ver. Por ejemplo, bueno, aquí pregunta creo que Sebastián. No, pregunta Enrique, una cosa que también me interesaría que nos aclararas, William. Últimamente, y tú también lo has comentado, prácticamente la gestión documental va de la mano con los sistemas de workflow, los sistemas de gestión de procesos, incluso los sistemas BPM. ¿Cómo ves tú esta relación entre los sistemas BPM y los sistemas de gestión documental? ¿Prácticamente estaríamos hablando de lo mismo? ¿O puede existir, y es la pregunta que me comenta aquí Juan Sebastián,
que me pregunta, perdón, Enrique Olano, si es posible la gestión documental sin integrar repositorio con flujos de procesos. Sí, las herramientas no son las mismas. Hay un BPM para procesos y gestión documental, pero son casi inseparables. Como vieron en alguno de las slides que yo hice, colocaba que hay procesos que son dependientes del contenido, entonces estas van de la mano. Estas van de la mano. Un gestor, un BPM con un gestor documental es un buen combo que va a ayudar a aliviar transversalmente cualquier requerimiento que sea un proceso asociado a contenido dentro de una empresa. En términos de licenciamiento de Oracle, cuando alguien adquiere Web Center Content, adquiere adicionalmente una licencia de uso restringido solamente para documentos de BPM. Entonces, esto se da porque nosotros entendemos la naturaleza de estas dos soluciones y que va muy de la mano. Es por eso cuando se adquiere una, también se lleva la otra de manera restringida, entre comillas. Bueno, a ver, Pablo Díaz, has levantado la mano. Te voy a abrir el micrófono, Pablo Díaz, para que puedas hacer la pregunta vía micrófono. En caso de que no quieras hacer la pregunta vía micrófono, pues bájame la mano, ¿vale? Vale, pues entonces me mantienes la mano abierta. Te voy a abrir el micrófono, Pablo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Pablo? William, de Chile. ¿De Chile? ¿De qué parte de Chile? Santiago. Santiago, adelante, Pablo. Lo que me gustaría saber es cómo se integra el gestor documental con el BPMS. ¿Es nativo o hay que hacer alguna integración mediante web service? Es nativo, ya viene integrado cuando es Oracle, ¿no? ¿Y qué protocolo usa para eso? Web Services, pero ya está el adaptador hecho. Ya, ¿y cómo se llama el adaptador? El trabajo que estás mencionando de esa integración por Web Services, cuando se adquiere esa solución, ya alguien de Oracle lo hizo y cuando lo instalas ya está listo para la integración nativa, por esa razón. Ah, ok, gracias. Ok, Pablo, muchas gracias. Ya habéis visto, si queréis intervenir, no tenéis más que levantar la mano y se os escuchará tan claro y tan sencillo como a Pablo. Bueno, vamos a continuar con algunas de las preguntas. Bueno, ahí tengo otra mano levantada. Sí me gusta que os animéis porque... ¡Ay, no! No, me ha bajado Hugo. Bueno, pues nada. Animaros a que levantéis la mano. Ahí está. Enrique Olano. Me mantienes la mano levantada, te doy paso. ¿Vale? Hola, Enrique. Hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos llamas, Enrique? Dinos la ciudad. Bogotá, Colombia. Perfecto. Adelante, Enrique. Vale, la pregunta es, ¿qué tan flexible es la herramienta para integración con BPMs o con otro tipo de herramientas que tengan que interactuar con el gestor documental? ¿Qué tan flexible es y cómo sería la integración? William. Sí, la herramienta desde su creación fue concebida pensando en estándares internacionales y abiertos, entonces en términos de flexibilidad es muy flexible porque respeta los estándares de integración tales como Web Services. Adicionalmente, hoy en día cuenta con REST. Si usted quiere hacer la integración no por el tradicional SOAP, sino REST, también se puede. Y si cuenta con aplicaciones Oracle como el CRM o la ERP, ya existen adaptadores preconstruidos que evitan el esfuerzo de integración. Entonces hay varias alternativas. Si usted es base instalada de una ERP Oracle, muy seguramente hay un adaptador. Si usted tiene otra ERP, entonces se puede apoyar en Web Services, SOAP o REST, y adicionalmente pues tiene el protocolo convencional de un gestor documental de CMIS. CMIS. Entonces esa es nuestra forma de hacer que el gestor documental se comunique con el mundo exterior, respetando los estándares internacionales. Vale, gracias.
Ok, Enrique, Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Ok, vale, pues recordar, si queréis hacer la pregunta vía micrófono, no tenéis más que levantar la mano y os damos preferencia. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí alguna, bueno, tenemos muchas preguntas, vamos a preguntar, tenemos unos cuantos minutos todavía, aproximadamente unos 5 o 10 minutos, o sea que todavía tenéis tiempo para plantear vuestras preguntas. A ver, Diego Campos, William nos pregunta ¿qué tanto se ajusta Oracle para el concepto de Records Management a la legislación de Colombia, principalmente emanadas por Mintix y AGN? Tema de Records Management, William. sí, la herramienta trae un módulo integrado que se llama Records Management, que sirve para implementar las tablas de retención que exige la agencia, el Archivo Nacional colombiano. Entonces, ¿cómo se ajusta la herramienta? Preguntan ahí. Pues la herramienta viene basada en unos estándares donde yo puedo configurar para cumplir con los estándares. Algo que es necesario resaltar aquí es que Web Center Content tiene unas certificaciones que expide el gobierno de Estados Unidos o la NARA de allá, que es como la AGN colombiana, y prácticamente lo que preguntan acá en términos de legislación es una adopción de las buenas prácticas que ya alguien hizo y ya se implementaron en otros países. Entonces la respuesta es, ¿qué tanto se ajusta? Pues la herramienta está certificada por la NARA, pues por el DOD 512, y el hecho de estar certificada con el DOD significa que fácilmente va a poder cumplir con lo que solicita la AGN, porque esta es un derivado de este tipo de estándares que en materia de archivos son obligatorios. Nosotros, si están interesados, después podríamos mostrarles cómo el formato que tiene la AGN de una tabla de retención, que dice qué campos debe contener y cómo debe ser ese formato. Nosotros fácilmente con las herramientas que trae Records Management de Web Center lo podemos configurar y traducir esa tabla de retención dentro de nuestra plataforma. Es decir, cumplir como el formato que exige la legislación colombiana dentro de la plataforma de gestión documental. Ok, una pregunta, William. ¿Cuáles son los proyectos de gestión, bueno, de que estás realizando tu área en la región? Entiendo que trabajas en toda la región latinoamericana. Sobre todo en Colombia y Ecuador. Vale, en Colombia y Ecuador, por ejemplo, proyectos, así que me los hagas, digamos, de una forma superficial, nada que entres en... Pero, por ejemplo, la parte de gestión de facturas de proveedor, que, por ejemplo, en otras áreas como en Europa, son temas como muy candentes ahora mismo. ¿Qué tipo de proyectos son los que estáis ahora mismo haciendo más desde tu área? Ok, lo que más hemos visto está enlazado a cumplir con la ley de archivos, donde está alineado con la pregunta de hace un momento, donde la preocupación más grande es cómo implementó las tablas de retención. Entonces eso lo hemos visto mucho, muy seguido, tanto en empresa pública como privada. Y en términos de facturas, es el proceso tradicional y el dolor convencional que nuestros clientes nos dicen, me llegan 3.000 facturas de 3.000 proveedores distintos cada mes o cada semana, dependiendo del tamaño, y necesitamos automatizar ese pago de facturas. Entonces, ahí es donde viene lo que hablaba de integración, que es, entra una factura en físico o en digital, yo la pongo dentro del sistema. Una vez está dentro del sistema de gestión documental, yo genero un pago a través de una ERP de esa factura y tiene que quedar en un repositorio centralizado por si el día de mañana una auditoría yo tengo que mostrar todos los pagos que he realizado. Entonces, el proceso tradicional y el proyecto que hemos estado trabajando recientemente es ese, cómo automatizo el pago de facturas a proveedores, y eso se traduce en un gestor documental integrado con una ERP, con el módulo de pagos,
un workflow o un BPM y la digitalización y captura de la factura. Ese es el proyecto de los más candentes, como mencionabas hace un rato, acá en Colombia también. Ok, vamos a ver, vamos a levantar la mano a René. Camila, ábrele el micro a René. Perdón, vamos a abrir el micro a René. René, ¿qué tal? Aló, hola, Hola, René, ¿desde dónde nos llamas? desde Santiago de Chile. Santiago de Chile otra vez. Adelante, René. Esta solución que ustedes ofrecen, Oracle, ¿es posible de personalizar en cuanto a la gráfica, en cuanto a alguna funcionalidad de, no sé, algún cálculo particular que requiera hacer algún cliente al implementar esta solución? ¿A qué te refieres con cálculo? O sea, ¿Me implementar podrías dar un ejemplo? una metadata nueva, algún valor nuevo de la metadata que se sugiere en este minuto, que sea calculado, que haya que generar algún desarrollo por detrás de alguna funcionalidad para alguna solución documental. Sí, la primera parte de la pregunta tuya, si él está hecho en una interfaz gráfica que si yo quisiera, puedo personalizar y, por ejemplo, cambiar el logo de Oracle por el logo de su compañía o poner otros colores o agregar botones, eso se puede hacer. Y segundo, los formatos o los campos de metadata que se deben escribir cuando uno va a subir un archivo, se pueden personalizar sin necesidad de programación. Uno solamente entra a un applet de administración que tiene la herramienta y ahí uno selecciona qué campos nuevos quiere crearle a determinado formulario. Entonces, respondiendo a tus dos preguntas, sí se puede customizar cómo se ve, el look and feel, y sí se puede customizar o personalizar los campos de metadata, y también se puede desarrollar alrededor de la herramienta si es estrictamente requerido. Y ese desarrollo puede ser en qué lenguaje, en qué plataforma. Bueno, pues ahí sí depende de la compañía, de con quién se tiene que comunicar o si usted quiere integrarse con otra herramienta, entonces yo no podría decirte desarrolle determinado lenguaje porque hay que ver muchas cosas, por ejemplo, si es mejor integrar a través de un bus o si no, si se integra directamente con el gestor, si es una aplicación que está en .NET, entonces cómo hacemos, si también está en Java, si es cliente El desarrollo, servidor. final va a ir embebido en web, entonces debe ser como algún lenguaje que me permita implementarlo vía web. Sí, o si usted quiere implementar directamente la herramienta a algún aplicativo, entonces web services o hacer un adaptador. Ahí hay un universo de posibilidades que se me ocurren que habría que hacer doble clic para decirle, mire, se hace así, de esta manera específica. Ok, pero lo importante es que sí se puede realizar personalización. Ok, eso era la pregunta, gracias. Ok. Muy bien, René, muchísimas gracias desde Santiago. Ya sabéis, todavía tenemos unos minutillos si queréis levantar la mano. Hay una pregunta aquí, William, que te quiero trasladar porque me parece interesante también. Dice, ¿qué tipo de integración tenéis con sistemas de información de salud? En este caso, él me pregunta con sistema de información de salud con base de datos de videos y sistema RP GD Edwards. En general, ¿estáis trabajando con sistemas de salud? Entiendo también que puede ser hospitales, por ejemplo. Hasta donde yo sé, no en Colombia. Seguramente el resto de Oracle en el mundo sí. En algún momento hicimos un proyecto, pero que iba más por el desarrollo de una aplicación móvil, que era cómo almaceno, cómo consulto historias clínicas a través de un smartphone. Pero lo que se hizo fue utilizar el gestor documental que ya tenía las historias clínicas y simplemente llamar desde el smartphone para que un médico lo pudiera ver. La parte de JD Edwards, existe un adaptador de Web Center Content a JD Edwards, entonces esa integración no requeriría un esfuerzo mayor de desarrollo, sino que es solamente con el adaptador. Ok, bueno, Arcángel, Juan,
Diego, todos aquellos que habéis hecho preguntas por escrito, muchas gracias. Y si queréis, todavía estáis a tiempo de levantar la mano y plantearlas por escrito. Porque, por ejemplo, la pregunta de Arcángel, ¿podrían informarnos dónde ubicar información sobre... Ah, vale. Bien, o sea, sí, esta es una pregunta interesante. ¿Dónde encontrar información sobre Oracle Web Service Content y Oracle Document Cloud Service? Bueno, entiendo que la página web de Oracle, ¿no, William? A lo mejor se refiere a que como tenéis tantas cosas, no sabe exactamente dónde ir. Creo que está en aplicaciones, ¿no? Sí, una respuesta corta, en cloud.oracle.com encuentra información del demo que hice del servicio para compartir archivos en la nube. Y respuesta más larga, en oracle.com/middleware/webcenter/content encuentra lo demás, lo de on-premise. Ok. Bueno, pues vamos a ir terminando. Vamos a ver alguna preguntita de las que nos han hecho. Dice ahora que llegó, dice Juan Pablo, dice, ahora que llegó la resolución 8934 de la SIC, ¿qué recomendación tienes en cuanto al desarrollo? No sé si entiendes la pregunta, William. Pues no la entiendo muy bien, pero la resolución que mencionan ahí es la que empezó a regir a partir de febrero del año pasado. ¿Dónde? ¿En qué país? Y en Colombia. En Colombia. 8934. Y básicamente esa resolución lo que dice es que la ley de archivo que obligaba a las empresas públicas a tener un programa de gestión documental, ahorita también va a cobijar a las empresas privadas, ya no solo las públicas, sino también las privadas. Entonces, ¿qué recomendaciones? Es ver los pasos que les mencioné acá, las personas, los procesos y luego la plataforma y crear una estrategia de gestión documental para cumplir con esa ley. La resolución que cobija ahorita a las empresas privadas parte de que se tiene que cumplir la ley de archivo y esa ley establece que hay que tener un programa de gestión documental y tener las tablas de retención actualizadas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué recomendamos? Seguimos la metodología que les mencioné y luego vemos cómo es el estado actual en términos de gestión documental, cómo están sus tablas de retención y establecemos un plan de acción para ver cómo los ayudamos a pasar lo que ya vienen haciendo manualmente o con otras herramientas dentro de nuestra plataforma. Pero la respuesta general es, hacemos una consultoría de cuál es el estado actual que tiene la compañía que tiene que cumplir con esta resolución y con base en ese diagnóstico que nosotros sacamos, ejecutamos un plan. Oye, William, cuando hablas de normativas de retención de documentos y de archivo, ¿incluyes ahí los emails? Sí, cualquier cosa que sea contenido en una compañía se considera que tiene que ser gestionado, desde una factura, una foto, un documento en Word, algo escrito a mano, un correo electrónico. Nosotros somos agnósticos, todo eso lo llamamos contenido. ¿Y los emails también? Sí, un correo electrónico, un email es contenido. Sí. Ok. Muy bien, William. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos explicado un poquito más sobre el Enterprise Content Management o la gestión documental de Oracle. Ok. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Perdona, William, que te he pisado. Adelante. No, que gracias a ustedes por asistir. Muchísimas gracias efectivamente a todos los asistentes. Recordar, estaros atentos a oraclewebinars.com, donde tenéis la agenda completa de webinars de Oracle, videosoracle.com, donde en el fondo llegáis a demosdesoftware.com, donde está toda la biblioteca de vídeos de Oracle, lógicamente a todas las todas las informaciones que os va enviando Oracle y que os vamos enviando desde tecnowebinars.com relativos a los webinars de Oracle. Estaros atentos porque son muchos los webinars que está continuamente haciendo Oracle Latinoamérica, una de las divisiones de Oracle más activas en todo lo que tiene que ver con los webinars.
Así que nada más. Muchísimas gracias, como digo, a todos los asistentes y esperamos veros en una próxima ocasión por aquí. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.